Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy te traigo este tutorial de cómo resolver el ejercicio la 5-10. Pero antes de empezar con este video tutorial, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal. Dudas, preguntas, no olviden preguntar en la caja de comentarios. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, vamos a leer qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos a leer el enunciado. Dice, determine las componentes de las reacciones de apoyo del soporte fijo A sobre la viga en voladizo. Ok, como podemos ver en esta viga está empotrado en el punto A. Sabemos cuando una viga o un elemento está empotrado, pues tiene dos reacciones y un momento. Eso es lo que vamos a calcular. Calcular las reacciones donde está empotrado. Entonces vamos a encontrar cuál es la reacción que existe en X, la reacción en y el momento que genera estas dos fuerzas que vemos acá. Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Yo en mi caso no lo voy a dibujar, solo voy a dibujar las reacciones. Como dije, hay una reacción en X, hay una reacción en y hay un momento. Esta reacción lo vamos a llamar a Y y esta reacción lo vamos a llamar a X. Otros lo llaman como R a Y y R a X. Yo en mi caso voy a colocar a Y y a X. Esto es lo que vamos a calcular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar esta ecuación. Momento en X, esto va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que existe en X y nos va a dar un valor de 0. Sumatoria positivo de la reacción de las fuerzas en el eje Y, esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar estas dos ecuaciones conocidas como ecuaciones de equilibrio. ¿Ok? Vamos a agrupar todos los términos X en esta primera sumatoria. ¿Cuáles son los términos X? AX, ¿no? La reacción en A que está en el eje X. Entonces, a subíndice X, vamos a agrupar las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay en X? Esta fuerza, ¿no? De 4 kN. ¿Ok? Vamos a descomponer esta fuerza en sus componentes rectangulares. ¿Ok? Actúa una fuerza en y actúa una fuerza en X. Vamos a descomponer esta fuerza. Como vemos, esta fuerza va dirigido hacia el eje X, pero positivo. Entonces esta fuerza lo colocamos mal, ¿ok? No puede haber dos fuerzas que van en el mismo sentido. Para que nuestra partícula o para que nuestro sistema esté en equilibrio, vamos a darle vuelta a esto, porque en una fuerza debería de haber otra fuerza opuesta para que nuestro sistema esté en equilibrio. ¿Ok? Ahora ya estamos en lo correcto. Una fuerza va hacia el sentido negativo y otra fuerza va hacia el sentido positivo. ¿Ok? Entonces esto sería menos AX más la fuerza de 4 kN. Vamos a descomponer en sus componentes rectangulares. Como vemos, nos están dando un ángulo de 30 grados. Entonces vamos a colocar 4 multiplicado por el coseno de 30. ¿Hay alguna otra fuerza en X? No, ¿verdad? Entonces vamos a igualarlo a 0. ¿Ok? Vamos a ir a la sumatoria de fuerzas Y. Tenemos una incógnita en Y, que es la reacción en A. Entonces vamos a llamarlo A subíndice Y. Es positivo porque sube nuestra fuerza. ¿Qué otra fuerza hay en Y? Esta de 6 kN. Baja, entonces sería negativo. Menos 6. ¿Qué otra fuerza tenemos en Y? Esta, ¿no? La de 4 kN que está en su componente rectangular. Entonces vamos a descomponer esa fuerza. 4 multiplicado por el seno de 30 grados. ¿Ok? ¿Por qué seno? Porque si desplazo acá mi fuerza, estoy opuesto al ángulo. Sabemos que cateto opuesto sobre la hipotenusa es seno. ¿Ok? Entonces por eso vamos a utilizar 4 por el seno de 30 grados. ¿Qué otra fuerza hay en Y? No, ¿verdad? Vamos a igualarlo a 0. ¿Ok? Muy bien. Como podemos ver acá, podemos resolver estas dos ecuaciones. Solo tenemos una incógnita. Menos AX y AY. ¿Ok? Entonces podemos obtener el valor de las reacciones de estas dos incógnitas. ¿Ok? Muy bien, como vemos, AY está negativa, entonces no podemos despejar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar al 4 coseno de 30. ¿Cuánto nos da 4 coseno de 30? Nos da 3.46, que esto va a ser igual a subíndice X. Ok, entonces vamos a darle la vuelta a subíndice X. Esto va a ser igual a 3.46 kN. ¿Cuál es la reacción en A, pero en el eje X? Es de 3.46 kN. Vamos a ir en la siguiente. Como podemos ver, AY es positivo. Entonces podemos despejar AY. ¿Ok? ¿Cuánto nos va a dar acá? Acá me confundí de signo, le puse más y es menos. ¿Ok? Entonces,
Al realizar la sumatoria, ¿cuánto nos da? Menos 6 menos 4 por el seno de 30. Como vamos a dejar despejado a la reacción a Y, pues vamos a pasar al otro lado. Entonces va a convertirse en positivo. 8 kilonewton. ¿Ok? No se vayan a olvidar de las unidades. Muy bien. Entonces ya encontramos la segunda reacción a Y. Ahora, ¿qué es lo que sigue? El momento, ¿no? ¿Cuál es el momento que genera estas dos fuerzas en el empotramiento? Entonces vamos a calcular el momento. Sumatoria de momento positivo en el punto A. Eso va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar la sumatoria de los momentos. ¿Cuál es el momento que genera esta fuerza de 6 kN? La fuerza de 4 kN. Entonces tenemos una incógnita, que es momento subíndice A. Vamos a ir en esta fuerza. ¿En qué sentido hace girar mi viga? En el sentido horario, ¿no? Porque hace girar de esta forma. ¿Ok? Entonces sería negativo. 6 multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia que tiene? 1.5 metros. Luego vamos a ir en la fuerza de 4 kN. Como vamos a descomponer en su componente rectangular, es esta fuerza, ¿no? En Y. Igual horario. Entonces sería menos 4 por el seno de 30 multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Acá tenemos 1.5 más 1.5 sería 3 más, aquí tenemos otra distancia de 1.5 metros con un ángulo de 30 grados. Entonces es 1.5 multiplicado por ¿quién? Voy a dibujar la distancia para no confundirlos. Es esta distancia, más o menos por acá y por acá. Más 1.5 por ¿quién? Por el coseno de 30 grados. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra fuerza tenemos? La misma, ¿no? De 4 kN, pero en su componente rectangular X. ¿En qué sentido hace girar mi viga? Si desplazo así mi fuerza, hace girar hacia el sentido horario, ¿no? Entonces sería menos. Entonces sería también negativo, ¿ok? Menos, ¿cuánto es la fuerza? 4 multiplicado por el coseno de 30 grados. Multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Es 1.5 metros, ¿no? Es esta distancia, 1.5 por el seno de 30 grados, ¿ok? ¿Hay otra fuerza? No, ¿verdad? Entonces vamos a igualarlo a 0. Muy bien. Momento subíndice A. Acá podemos realizar la operación. Ya lo dejo a su criterio cómo lo quieren realizar la operación. Lo podemos hacer en partes para no confundirnos y también lo podemos hacer de forma total, ¿ok? Entonces, de forma total nos va a dar menos 20.19 igual a 0, ¿ok? Ahora por partes. Momento respecto al punto A, vamos a hacerlo por partes. 6 por 1.5 nos va a dar menos 9, menos 4 por el seno de 30 multiplicado por la distancia que es 3, más 1.5 por el coseno de 30 grados. Nos va a dar 8.59 menos 4 por el coseno de 30 multiplicado por la distancia que es 1.5 por el seno de 30 grados. Nos va a dar 2.59 igual a 0, ¿ok? Como solo tomamos dos decimales, pues nos va a dar un poco más bajo el resultado, ¿ok? Entonces, momento respecto al punto A, esto va a ser igual. Nos va a dar menos 20.18. Bajo una décima, ¿no? Aquí nos dio 20.19 y 20.18, ¿ok? Bueno, ya los dejo a su criterio como lo quieran realizar el resultado. Entonces, vamos a despejar el momento como ya tenemos el resultado. Momento respecto al punto A, esto va a ser igual a 20.18 kilonewton por metro, ¿ok? No se vayan a olvidar de las unidades. Entonces la reacción y el momento que genera son estos valores. En AY 8 kN, en AX 3.46 kN y el momento que genera este empotramiento con respecto a las dos fuerzas que vemos acá es de 20.18 kN. El resultado en el libro creo que da 20.20, ¿ok? Muy bien. Entonces, así se resuelve el ejercicio la 5-10. Espero que te haya gustado mi video tutorial. Si tienes dudas, si tienes preguntas, háganmelo saber en los comentarios y con gusto vamos a resolver esas dudas. Bueno, me despido de ustedes. Nos vemos hasta el próximo video tutorial. Cuídense mucho y hasta pronto.